irnos de la casa, tomar nuestras cosas e irnos. Se rogía una escopeta 12, una Maverick de 5 cartuchos. Cuando me pasaba lo de la cocaína al siguiente día, yo lloraba con sangre en sus manos. Ya no ores, me dice. ¿Por qué, tío? Porque ya miro, man. Porque en la medida que prospera nuestra alma, así prosperamos nosotros en todo. Muy buen día a todos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Nos encontramos en un nuevo episodio del Protector Podcast. Hoy estamos con un invitado especial que él manejó 12 horas para poder hoy estar con nosotros aquí y quiero que así él se presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, tarde noche. Mi nombre es Jorge Mario Gutiérrez Villacorta. Tengo 35 años de edad, soy casado por lo civil. Tengo 2 hijos, una niña de 14 años y mi hijo de 6 años. Soy guatemalteco. Actualmente vivo en las ruinas de Copán, allá en el área, de Occidente, creo que es más, Occidente. Y estoy sirviendo en el capítulo de Santa Rita de Copán, zona Occidente 5, en esta bella organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y pues acá ando dando mi testimonio, que a eso me mandó el Señor Jesucristo, a esta organización. Excelente. Bueno, para que ustedes nos tengan una idea, aquí es prácticamente una plática normal, hablando de su vida, ¿verdad? Ujú, Y muchas cosas que le puedan servir a la gente. El podcast se llama Aprendiendo a Crecer. ujú, Es para gente que quiere ser bueno en el área espiritual, en el ujú, área financiera, empresarial, en el área de salud, ¿verdad? En todos ujú. los ámbitos de su vida. Viendo ellos este podcast pueden aprender algo nuevo, ¿no? Sí, pues. Y para comenzar, me gustaría preguntarle cómo fue su infancia. Mire, una infancia totalmente bonita, una infancia de un niño feliz, en un hogar integrado, mi mamá, mi papá, 2 hermanas, la mayor es 2 años más grande que yo y la menor que tiene 4 años menos que yo. Vivimos una infancia sin mayores complicaciones. Vivimos muy felices, la verdad. Gracias a Dios, nuestra infancia. Iba a la escuela, jugaba con los vecinos, disfruté totalmente mi infancia. Excelente. ¿Y cómo fue esa transición de que usted se volvió ya una persona ingobernable a ser un hijo de mami y papi? Ujú. Mire, el problema es que cuando uno empieza a vivir situaciones de la vida real, el corazón de nosotros empieza a endurecer. Yo tenía 15 años de edad, ya era un adolescente. Cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, pusieron fin a 14 años de matrimonio y ahí me tocó decidir si me iba a vivir con mi papá, que eso implicaba irnos de la casa, tomar nuestras cosas e irnos, o quedarme a vivir con mi mamá, que era quedarnos en la casa donde estábamos viviendo, que era casa propia, a vivir con ella y mis 2 hermanas. Yo decidí irme con mi papá, siempre fui compañero fiel de mi padre en todo momento, y ya ahí fue donde yo empecé a ponerme rebelde porque llegaba el Día de la Madre, que en Guatemala es el 10 de mayo, todo el mundo celebrando con su mamá y yo no la tenía cerca. Había un gran conflicto, si yo hablaba con ella era pleito, discusión. Una vez llegué a la casa a verla y me tocó salir por debajo del portón, rogando porque todavía un espacio algo grande entre el portón y el suelo, porque ella me quería pegar con un leño y mi mamá padecía esquizofrenia, y si me hubiera agarrado, me hubiera pegado la leñaseada y me logré salir. O sea, esa era la convivencia. Desde cuando separaron el hogar, ya era totalmente hostil, era un campo de guerra. Mi mamá siempre procuró tenerlos comida hecha, desayuno, almuerzo y cena. Ya estando con mi papá, vivíamos de posada de una hermana de él, de una mi tía, que tuvo bastante compasión por su hermano y por mí. Mi papá compraba despensa, metía todo, él era maestro, daba clases en el magisterio, pero más se tardaba él en llenar la alacena que tías y primas de ahí de la aldea en llegar a vaciarla.
Y ya cuando había que cocinar algo, no había. Mi tía también daba clases. Ellos llegaban tipo 2 de la tarde a dar clases. Yo había almorzado porque me había ido a pedir comida donde una tía política, esposa de un tío, hermano de mi papá. Y a veces desayunábamos, a veces no. Empezaron a ponerle a mi papá pensión alimenticia por mis dos hermanas, asistencia económica, y el sueldo de maestro no le alcanzaba. Agarró otro trabajo. Entonces prácticamente yo miraba a mi papá solo de noche, en un cuartito todos juntos, ahí amontonados, él y yo, y mi hermana más pequeña que dijo que mi mamá había querido venderla con un hombre a sus 12 años de edad y nos fue a buscar a la aldea para vivir con nosotros. Ya vivíamos ahí los tres amontonados. Entonces eso fue volviéndome a mí un joven rebelde. Empecé a vivir la vida real. Tenía unos primos que cuando yo llegaba a buscar comida donde mi tía, decían, ahí viene Jorge Mario otra vez. ¿Será que no se llenó? Si ya desayunó, decía en la mañana y ya viene a buscar almuerzo otra vez. Y empezaban a darme voces y a negarme la comida. Entonces yo lo que hacía era que cuando las criadas de mi tía tenían la comida hecha, póngale 11 de la mañana, 11:30, yo me metía escondido, buscaba las mejores piezas, si era pollo o carne, y las echaba en un plato y me las iba a comer escondido. Y decían ellos, qué bueno que hoy no vino a comer Jorge, y yo había sacado lo mejor de la olla. Y empecé a trabajar para ir estudiando y ayudando a mi papá a pagar la asistencia económica de la otra hermana que había quedado con mi mamá. Y empecé a trabajar como un hombre adulto, a jalar gente en un pick-up. Le metíamos hasta 35 personas y me las llevaba para las aldeas a dejarlas a su destino, les cobraba un pasaje. Fines de semana trabajábamos juntos con mi papá, entre semanas solito yo. Y ahí fui yo viendo realmente que la vida es dura y fui volviéndome bastante rebelde. Así fue como pasé de estar un niño que lo tenía todo a un joven totalmente rebelde. Ahí eso fue lo que más cambió, impactó mi vida en mi transición de adolescente. Ahí fue donde yo me marqué. Excelente. Al final, Dios nos pone muchas pruebas a nuestro camino, pues, para forjar el hombre que hoy quien somos. Así es, Y para ello nosotros tenemos que cometer muchos errores, ¿no? sí, Y supongo yo que todo eso que vio en su infancia con su papá y su mamá, usted dijo, yo no lo voy a hacer, y al final resultó ser peor, ¿verdad? así es, correcto. Sí, porque fíjese que yo decía que cuando yo tuviera una esposa y tuviera hijos, yo no iba a dejar que fueran a rebotar, a mendigar comida y dormida como andaba yo. Y se dice que realmente fue lo primero que hice con la primera compañera de hogar que tuve. Fui muy mal compañero de hogar, me arrepiento de muchas cosas que hice en ese hogar y las corrí yo a ellas de mi casa cuando mi niña tenía 2 años de edad y ahí andaba mi niñita jalando sus juguetes, su ropa, una sillita que yo le había comprado para el carro de la mudanza, cuando yo las corrí de la casa, ya no quería vivir con ellas, ya no podíamos vivir, nos faltaba mucho el respeto. Y mi compañera de hogar se llevó a vivir a la casa a la mamá de ella porque eran de escasos recursos y se volvió un caos. Una vez, la gota que derramó el vaso fue una vez que encontré yo a la mamá de mi hija, diciéndole que tuviera paciencia, y mi niña solo tenía 2 años, que no se preocupara, que algún día le iban a conseguir un papá que tuviera bastante dinero, porque la niña estaba llorando, creo que por un juguete. Y yo me pegué una gran enojada y le agarré odio a esa señora, que era mi suegra, y empecé a llevarla mal. Y como me fui a trabajar lejos, buscando el dinero, yo venía una vez al mes, una vez cada 2 meses, y fui perdiendo ese amor. Para uno tener un amor bien bonito con los hijos y la esposa, aunque esté sin dinero, pero tiene que estar uno en unidad todos los días, amanecer al lado de su hijo, de su hija, su esposa. Si pues no hay mucho que comer, pues estar ahí juntos, aunque sea comiendo poquito. Pero ya cuando uno empieza a separarse, empieza a abrirse una brecha muy grande. Yo venía y ya no conectaba con ella realmente. Una vez mi papá me dijo que esa muchacha, como que en la escuela donde ella daba clases, era maestra también, como que andaba ella con otro hombre. Y mi papá la pasaba siguiendo, porque como él había sido policía en su juventud y la pasaba
ahí persiguiendo el Mesías, ella tiene otro. Y la verdad que yo nunca lo pude comprobar, pero yo a mi papá le creía. Hasta que llegué al punto que las corrí de la casa. Y ahí fue como yo me convertí en lo que había dicho que nunca iba a hacer, desarmar un hogar. Y ese es un punto de quiebre muy fuerte, pues que le digan que la esposa está acostando con otro, pues, Sí, porque para muchos hombres eso es la perdición. sí. Y que ya en dar cuenta los amigos dicen, me volví menos hombre, pues, Ujú. porque tiene que ser al revés. Sí, uno en el mundo todo eso piensa. Sí, Y yo era un tipo bien prepotente, bien violento, bien machista, y todo lo que usted dice vino a mi mente. Pero fíjese que nunca lo pude comprobar. O sea, hasta el momento yo no sé si sea cierto o no. Y si fue cierto, yo hoy la perdono. Y si fue mentira, yo le pedí perdón a Dios por haber actuado injustamente si fue mentira. pero al final uno se enoja con las personas en el momento y no lo merecemos por la clase de personas que hemos sido, pues. Así es. Uno en el mundo y en la carne se deja dominar del enojo, la ira, la paranoia y se vuelve muy violento. Una vez me acuerdo que le cerrojé una escopeta 12, una Maverick de 5 cartuchos. Y porque Dios no permitió que yo hiciera esa desgracia, no se me fue el tiro. Sin seguro, la escopeta desarrollada en la cabeza de él. Así me he vuelto bien violento, por eso se puso a llorar. Una vez le pegué cuando ella estaba embarazada de mi hija, estaba el estómago bien grande. Le reclamé y ella se me fue encima y me arruinó aquí la cara. Yo en el enojo le devolví un gran golpe. Y después yo dije que nunca iba a ser golpeador de mujeres, porque vi cómo mi papá le pegó en la mano enfrente de mí. Y ese día me convertí en un hombre golpeador. Sí, qué difícil situación esa, porque uno recuerda todo esto ahora y se arrepiente de lo que hace, Sí, pero en el momento uno se siente que fue lo correcto por la ignorancia en la que vive el hombre. Algo también que vemos a muchas personas aquí es hablar sobre los temas de las adicciones. Una, como yo logré escuchar, sus mayores adicciones fue lo que es la cocaína y las mujeres. correcto. Bueno, quiero que les cuente un poco a ellos de cómo fue ese trato con ustedes, con los vicios. Fíjese que yo llegué bien inocente a la edad como de unos, ¿qué? 17, 18 años, sin tener intimidad con ninguna mujer. Me daba miedo, tenía oportunidad, pero cuando ya iba a llegar las metía al carro y les quitaba la ropa. Cuando iba a llegar me espantaba y me salía. Una vez me acuerdo que ya estaba dispuesto a hacer algo ahí con una muchacha. Cuando escucho la sirena de la patrulla, yo me fui a meter al monte porque mi carro. Y, y ese día me da miedo. Y que nos descubrió la policía y al final no pudimos hacer nada y así. Pero el problema fue que cuando yo ya empecé a tener intimidad con la que era mi novia, empezamos a hacer un gran descontrol en fornicación hasta que la saqué embarazada. Y después no me llenaba solo con estar con ella. Miraba a cualquier mujer en la calle y la morboseaba. Y les hablaba y como yo era joven, y a veces hay mujeres que andan bien promiscuas y bien dispuestas, empecé en una vida de descontrol a volverme adicto, a estar con diferentes mujeres. Y pero yo cuando decían cocaína, yo la miraba en las películas. Y decía yo, uy, eso es algo horrible, yo nunca voy a llegar ahí. Decía que Dios me libre de eso. Pero el problema es decirlo solo por decirlo. A cuando uno realmente tiene la tentación y cae. En el alcohol fui también bastante, no fui alcohólico desde muy joven. Fue cuando yo ya era maestro que empecé a tomar con los compañeros maestros cuando me pagaban. Para la Navidad los primos se ponían bolos y todo, yo no tomaba. Una vez me acuerdo que vine aquí a Honduras y fue la primera borrachera que me puse como con 4 cervezas, iba llorando, manejando con los primos, sin camisas y zapatos. Y, pero era algo aislado, pues. Pero ya en el magisterio sí lo empecé a agarrar. Y fíjate que cuando mi hija nació, mi compañera de hogar estaba en el hospital de Zacapa, un departamento de Guatemala. Yo para celebrar el nacimiento de ella tenía mujeres y alcohol, no drogas. Y así fue como me empecé a convertir en un padre totalmente desastroso, porque celebrando el nacimiento de mi hija con vicio. Fíjese que yo empecé en el vicio de la cocaína cuando yo ya empecé a agarrar dinero, pasaron muchas cosas en mi vida, pero llegó un punto que yo me volví un emprendedor para la pandemia del COVID para acá, porque la gente se encerró que tenía miedo a la muerte, pues,
Yo no tenía miedo y emprendí una oficina en la frontera. Y ahí yo empecé ya a agarrar dinero. Y el dinero en la vida de un hombre sin Dios en el corazón no es un muy buen aliado. Y empecé a probar la cocaína porque me embolaba y me decían que con eso me iba a volver la sobriedad. Y era mentira porque más intoxicado. Pero sí me agarró fuerte esa adicción como del 2000, póngale 21 para acá. Yo me volví un adicto a la cocaína. Para acá antes de llegar a la fraternidad, hace 7 meses. La cocaína fue de menos a más. Empezaba a consumir una bolsita pequeñita. Eso me dilataba 2, 3 días, solo para manejar, cuando tenía sueño, para hacer el trabajo en la computadora, hasta que tenía que comprar bastante para andar drogado todo el tiempo. Es un vicio terrible. Y eso, los que han tenido ese vicio, lo tienen, me comprenderán que solo Jesucristo lo puede sacar a uno de ese vicio de la cocaína. Eso lo destruye a uno por dentro. Sí, al final la cocaína es una de las drogas más adictivas que hay por el level de dopamina que le da, porque mucha gente dice que no le gusta, pues, pero es que no la ha probado en un buen momento, porque la gente me dice, no, es que a mí me gusta eso, bueno, yo los inducía a eso y al final yo los dejaba pegados, porque ellos no sabían que al verme a mí, que yo lo estaba haciendo y lo hacía ver tan normal, ellos decían, yo lo puedo hacer. Así, porque yo siempre tuve eso claro de que yo nunca lo iba a hacer. Y tantas veces bebiendo, caí. Y ya cuando caí me gustó. Fíjese que yo tuve algo en los vicios de la cocaína que para mí era que hacía uso de la sustancia y desencadenaba en mí situaciones y deseos a veces carnales que en juicio yo no los hubiera tenido. Eh, por ejemplo, a veces hacer situaciones de mucho riesgo que yo en juicio no las hubiera hecho. Y, o sea, me cambiaba totalmente. La persona, mi esencia, se Transformado. transformaba totalmente en una persona diferente que yo cuando me pasaba lo de la cocaína al siguiente día, yo lloraba. Yo lloraba, yo me metía a la regadera a bañarme y a llorar. Yo le decía, Dios mío, ayúdenme. Yo me bañaba y me estaba en la regadera llorando y decía, Dios mío, por favor, quíteme esto. Pero fíjese que de nada me servía porque era tan fuerte el vicio que solo me pasaba el cargo de conciencia por todo lo que había estado haciendo drogado. Y empezaba a llamar otra vez a las personas que me poseían la droga para que me llevaran. Sí, al final uno tiene que seguir su guía y su guía es el arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente de algo es porque no lo está haciendo bien. ¿Va? Y su conciencia le dice, no te drogues, pero usted lo hace. Y después viene el arrepentimiento. Y la cocaína tiene algo que lo supo identificar yo, que es una sal para la vida de las personas. Siempre que uno se droga, viene algo peor en su vida. Así es, abre puertas. Algún momento catastrófico de lo que sea, siempre pasa un problema. Puede ser grande o pequeño, se acumulan, o puede ser en el instante. Sí, es que como mire, yo trabajé con personas que tenían dinero ilícito, pero no vengo a hablar de eso. Pero yo me daba cuenta que cuando mueven esas sustancias, se manejan también bajo poderes ocultos. Vienen rezadas a entidades que no son de Dios, que no son del agrado de Dios. Primero, que a veces es adquirida esa droga de manera sangrienta, ya sea desde su origen o acá ya en estos lados. Y luego vienen con un montón de maldiciones, rezadas a un montón de demonios, que son las que vienen cuidando, brujos, hechiceros, todo lo oculto que usted puede imaginar que existe, que es la lucha espiritual a la que hoy nos enfrentamos como fraternos. Estamos en una guerra invisible, pero está fuerte. Ya en Jesucristo nosotros vamos al frente en esa lucha espiritual, pero esa droga de esa cocaína, aparte de que le da dopamina y todo lo que usted me dice, le abre puertas a demonios que se apoderan de ustedes, de su interior. Y viene la vida incontrolable, pues. Sí, espíritus inmundos. Sí.
Pero al final con la fe en Dios se puede lograr salir de ahí, que mucha gente se suicida o piensa que no Sí. hay una salida para eso. Pues, Es que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo, Él es el camino. Él es el único que tiene poder para liberarlo a uno de una adicción de esas. Sin Jesucristo no va a poder. Y es de más que grupos de apoyo, que planes de que no sé qué, no. Solo agarrado de la mano de Jesucristo va a poder usted vencer una adicción. Y que sea. De ahí no hay otro camino. sí, así es. Eh, bueno, tenemos poco tiempo porque ya va a iniciar el capítulo, ya va a llegar la gente. Ujú. Entonces ahora quiero que empiece a contar los milagros que usted ha visto a través de la organización que usted pertenece, ¿verdad? Que le cuente a ellos qué es lo que Dios puede hacer en sus vidas. Mire, eso es lo más bonito. Eso es lo más hermoso. Mire, venir uno de una vida oscura y pensar que usted no vale nada para Dios y ver usted milagros frente a sus ojos en una oración que usted le haga al Señor, eso no tiene precio. Vale cada momento, vale cada kilómetro que yo he manejado para venir aquí a contar las maravillas que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida. Cuando yo llegué a Fraternidad, el primer milagro que recibí de parte de mi Señor Jesucristo, en un capítulo, oiga bien, no fue en un Sahel, no fue en una vigilia, un ayuno, fue como yo llegué inmundo, con ese montón de espíritus inmundos sobre mí, atormentándome. Yo le pedí a mi Señor Jesucristo en una papeleta de oración de las herramientas que usamos acá en Fraternidad. Le pedí, Dios, si usted existe en esta organización y en este lugar, quíteme todos los vicios, amén. Y para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, yo desde ese capítulo fui libre del alcoholismo y la drogadicción, del amor hacia las armas de fuego, del amor a andar adulterando en adulterio con cualquier amante. Todas yo las dejé. Desde ahí, desde que yo llegué a ese capítulo, el Señor quitó esos espíritus inmundos de mí. Fue mi primer milagro en esta fraternidad. Tuvo que haber sido Él, porque de otra manera yo todavía estuviera atado a esos vicios. Luego, otro milagro fue la restauración de mi hogar. Yo tenía mi matrimonio ya destrozado. Mi esposa ya no me quería. Yo ya no la quería a ella. Incluso yo no me amaba a mí mismo, ya no amaba a mi hijo. Imagínense llegar al punto que un drogadicto no puede amar a su hijo. Que tan lo más hermoso que Dios le ha dado viene de usted, de su esencia. Y no verlo con amor, verlo con odio, con desprecio. Mire. Y el Señor Jesucristo me devolvió la restauración de mi hogar. Fui a fraternidad. Luego mi esposa empezó a ver mi cambio. Ella empezó a ir a ver qué me habían dado a mí en fraternidad. Dijo, voy a ir a ver qué le dieron a Jorge Mario. Estoy interesada. Y fíjese que ahí ella también encontró el amor de Jesucristo. Y nos perdonamos, nos confesamos los que no habíamos hecho. Yo le confesé a ella con las mujeres que yo le di infiel desde el momento que yo llegué a fraternidad. Ella me confesó que también ella estaba poniendo los ojos ya en otro varón porque ella ya no me quería. En el mundo eso hubiera sido un desastre, pero ya en el amor de Jesucristo fue algo hermoso que hoy nos une más en ese amor. Yo estoy aquí y estoy pensando en ella, allá que hoy ella para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo es coordinadora del grupo de damas, coordinadora del grupo de Damas Finec, del Santa Rita, Copán. Ahorita ellas tienen el evento y llevaron una sahilista a su evento y para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo está haciendo un trabajo muy bonito. Ella es nueva, igual que yo en la organización, pero se está entregando de corazón. Aquí lo que hacemos es para Jesucristo. Luego otro milagro. Yo tenía un tío que no creía él en la Trinidad de Dios. Él decía que creía en Dios, pero no creía en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. Y su vida era un caos. Un hombre soberbio, un militar en condición de retiro, con sangre en sus manos. Y estaba ciego de un ojo y con diabetes. Y el ojo se le fue pudriendo y le pusieron una válvula en el ojo por ciegos y la válvula no funcionaba. Y yo cuando llegué a Fraternidad, el primero que pensé fue en él y le llamé. Le dije que viniera conmigo a Honduras a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Llegó a Copán Ruinas y lo llevé a Ciguatepeque. Cuando llegó el momento de la administración y nos dijeron que oráramos por las personas que habíamos llevado, le puse la mano en la frente y le pedí al Señor Jesucristo que siguiera su voluntad y para glorificar su poder y su nombre, intercediera ante Dios Padre Todopoderoso y que le devolviera la vista a mi tío para que creyera. Y ahí, en esa oración,
le devolvió la vista a Jesucristo, mi tío, en ese ojo. Me dijo, mire, mi hijo, ya no ore más. Yo pensé que me iba a decir porque hace caso perdido. Una vez orando. Pero yo tenía fe que le iba a sanar. Ya no ore, me dice. ¿Por qué, tío? Porque ya miro, man. Y para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Todavía, mira, el trabajo fue hecho a la perfección. La válvula empezó a funcionar y mira un 40% con el ojo que ya no miraba ni 5%. Ya se le iba a sacar. El globo ocular volvió a su normalidad. Se le destaparon las venitas que tenía llenas de azúcar y el ojito le funciona muy bien. Y eso solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo es el único que puede restaurarle un órgano perdido a usted. No hay otra manera. En segundos, pues, mientras uno está orando. Otro milagro fue la conversión de un hombre natural, totalmente alejado de todo lo que fuera de Dios y de Jesucristo, a un hombre de fe, que es mi suegro, el papá de mi esposa. Él decía que solo muertos lo llevaban a algo que fuera de Dios. Cuando yo me muera, decía, me ponen mi caja en medio de la iglesia que ustedes quieran, y van a decir, ahí está Dan Casasola, pero ya está muerto. Decía, y se reía como machismo, con prepotencia. Miren, una vez quería mi esposa orar por él y se brincó en todo el corredor, no lo podía agarrar para orar por él hasta que mi niño lo abrazó. Y empezaron a orar por él y empezó a sudar. O sea, es un hombre natural, pero no es culpa de él. Escrito está que donde dice que mis pueblos perecen por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Nadie había tenido el amor de Dios, de acercarse, de decirle que existe un Jesucristo que puede salvar, sanar, restaurar. Fue mi primera pesca cuando yo vine a esta fraternidad, mi tío y mi suegro. Le pedí perdón por haber sido un mal yerno. Él se conmovió y lo llevé a Israel. Y allá vi yo como un hombre muerto en espíritu volvía a la vida espiritual, cómo levantaba las manos, cómo alababa, cómo adoraba. Y hoy no se pierde vigilias conmigo, ayunos, donde yo lo lleve, ahí va conmigo mi suegro. Le encanta la fraternidad, nació para ser fraterno, solo que no lo sabía porque nadie lo había llevado. Le encanta la comunión con Jesucristo. Es otro milagro grande para mí. Otro milagro muy grande fue que cuando yo vine a esta fraternidad, yo no podía expresarme, no podía hablar de Jesucristo, me sentía sucio. Y hoy yo me paro, y me paro persona a la par, yo ya le tiro un evento estratégico, lo hago repetir la oración de fe. Gente a la que yo trabajé para guardaespaldas, bien fusilados, los he hecho que hagan oración de fe, que miren que Jesucristo existe. Y ahí todos con sus fusiles y sus escuadras ahí agarraditos, la gorra en la mano. Y eso no tiene precio, que la gente sepa que usted cree en un Dios vivo, y el Señor Jesucristo lo va a restaurar. Otro milagro, una sanación milagrosa que yo tuve, que yo tenía una enfermedad también que la había adquirido por andar descontrolado en el mundo. Era una infección que yo tenía que no se me quitaba, ni con medicina, ni con nada. Y fui a un ayuno, un fraterno hizo una galera ahí para hacer ayunos en la entrada a Copán. Y me gocé en la alabanza, en la administración, fue algo sobrenatural, algo hermoso. Había fraternos de categoría, había gente muy formada en conocimiento. Y tomó el micrófono el director internacional, Mario Echeverría, y dijo en la administración, dijo, yo vi ángeles, dijo, sanando enfermedades que tienen fraternos, enfermedades de la piel. Y Jesucristo me dijo que hoy los iba a sanar para glorificar su nombre, dijo él en el micrófono. Y dije yo, tal vez el compañero fraterno que me dio fraternidad está malo, enfermo de la piel. Bueno, ya es sano en nombre de Jesucristo. Pero dijo, tal vez él se va a sanar más. Y dijo él, no, dijo, no es lo que están pensando, son enfermedades venéreas por andar mal en el mundo. Y dijo unas palabras fuertes, va. Y dije, Dios mío, soy yo. Y para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, ahí en ese ayuno yo fui sano, esa enfermedad que me atormentó más de 6 meses, yo no me quitaba. Yo fui sanado en ese ayuno de esa enfermedad. Algo milagroso, un milagro. Otra vez yo empecé a pensar en mi hermana más pequeña. Mire, nosotros que tenemos, cuando teníamos los vicios, éramos duros de corazón, pero eran los vicios. Una persona que practique brujería, hechicería, adivinación, satanismo, que adore la Santa Muerte. Y no vamos a hablar más de eso, que no venimos a exaltar los de ellos, venimos a exaltar a Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre. Yo empecé a poner el nombre de mi hermana en las papeletas. Era algo difícil para la gente que trata de dejar esas cosas sin Jesucristo.
Un día me llamó, ella vivía con mi mamá en un municipio de Guatemala, que mi mamá la había corrido de la casa, y que sí, pero realmente yo sé que ella no la corrió, ella por la misma situación que ella tenía no estaba bien en ningún lugar. Llegó a Copán Ruinas, los fraternos de Copán Ruinas tenían un evento de aniversario, le pusimos un vestido que había comprado mi esposa y la llevamos. Y ahí llegó la esposa de un salmista que ministra en Israel con alabanza. Ella oró por mi hermana y para la honra y gloria del Señor Jesucristo, ahí comenzó la liberación de mi hermana. De ahí ella empezó a llorar, cayó al suelo y dejó de hacer esas cosas, empezó a servir en fraternidad. Pero de ese día hubo otro evento en Santa Rita, vino mi mamá, tanto poníamos papeletas, vino mi mamá de Guatemala, la llevamos también. Y cuando oraron por mi mamá, ella cargaba un anillo de plata durísimo, duro, duro. Y ese anillo se achurcó en el dedo, se dio un bojotillo cuando oraron por ella. Y debido a eso sucedieron cosas que mi hermana las tiene que contar el testimonio. No las puedo contar yo acá porque es algo muy fuerte. Pero déjeme decirle que eso llevó a la liberación total. Eso desencadenó cosas que pasaron luego, que llevó a la liberación total de mi hermana. O sea, ahí se quedó todo el mundo oculto al que ella pertenecía. Y para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo y mi hermana es libre de todo eso. Y está sirviendo en fraternidad. Ya tiene ahí su esposo y están viviendo felices. Es otro milagro muy bonito que yo recibí en esta organización. Otra vez mi hijo se me había enfermado de alergia y le ponían medicina en la vena y no se le quitaba, hinchado como intoxicado, y me dijeron que había que hacerle un cuadro de alergias para ver qué era, porque él iba a seguir siendo alérgico, dijeron, si no le identificamos. Y nos pusimos en ayuno de oración y cuando estábamos entregando con mi esposa el ayuno, frente a los ojos de nosotros, nuestro hijo empezó a sanar de esa alergia. Y para la honra y gloria del Señor Jesucristo, él ya no ha vuelto a tener ningún tipo de alergia, quedó sano de una vez de eso. Excelente. No, cuántas cosas hace el Señor en la vida de uno y sin merecerlo, pues, porque Así que uno tiene que dar gracias por todo lo que nos da Dios, es pues. por gracia y misericordia que Él nos hace esos milagros, no porque lo merezcamos. Sí, así es. Y no, qué excelente. Bueno, pues ya estamos terminando porque ya vamos a empezar el evento, pues. Espero haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y ya para finalizar, siempre da una pregunta a los entrevistados, ¿verdad? Que es, ¿qué significa para usted aprendiendo a crecer? Porque así se llama el podcast. Aprendiendo a crecer. Yo lo veo más bien como aprendiendo a prosperar, porque en la medida que prospera nuestra alma, así prosperamos nosotros en todo sentido, en bendición, en sabiduría. Si es aprendiendo a crecer, yo los invito a que crezcan en formación, a que se metan de lleno a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Sería excelente en fraternidad, sea mujer o sea hombre. Y si usted es más de iglesia, métase de lleno en una denominación religiosa en la que usted mire que adoran a Jesucristo, que alaban a Jesucristo, que sirven a Jesucristo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Métase de lleno para que se cumpla eso de aprendiendo a crecer, crecer en espiritualidad, crecer en fe, en tener esa confianza en Jesucristo que va a hacer lo que usted no puede ver con sus ojos, que le va a quitar eso que usted siente imposible para usted. Eso veo yo, si usted me dice aprendiendo a crecer. Yo estoy creciendo todavía espiritualmente. Andar aquí es parte de mi crecimiento. Entonces, eso siento que usted me dice aprendiendo a crecer. Es crecer espiritualmente para Así Dios. es. No, qué excelente. Bueno, espero este podcast ha sido de mucha ayuda para ustedes. Recuerden que todas las semanas tenemos un testimonio diferente y siempre estén en sintonía, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente ocasión.